Muy buenos días a todos. En nombre de la Universidad Autónoma de Chile y del Instituto de Investigaciones en Derecho, tenemos hoy el enorme placer de recibir una muy querida amiga, a la profesora Patricia Perroni de Campus Melo, del Centro Universitario de Brasilia, y a la profesora Marcela Peredo, también profesora de la casa. Y comenzaremos el día de hoy con un webinar sobre derecho comparado y la judicialización del COVID-19 en Brasil. Es un tema bastante tingente. Todos los países latinoamericanos estamos viviendo en este momento un proceso bastante complicado, producto de la pandemia, y nuestro interés el día de hoy es conocer cómo es la realidad brasileña y compararla con la realidad chilena. Antes de comenzar, quiero muy brevemente presentar a nuestras dos invitadas. La profesora Patricia Perroni Campos Melo es profesora y es doctora y tiene un máster en Derecho en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil. Es profesora de Derecho Constitucional del Centro Universitario de Brasilia y también profesora de Derechos Sociales y Políticas Públicas del programa de Maestría y Doctorado del Centro Universitario de Brasilia. Procuradora del Estado de Río de Janeiro, y en la actualidad ejerce actividades de asesoría en el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Marcela Peredo Rojas también es profesora y ella es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Talca, magíster en Derecho Público por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Investigación Jurídica y doctora en Derecho por la Universidad de los Andes. Y en la actualidad se desempeña como profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Sin ya cerrado este preámbulo protocolar que siempre tenemos, Gracias, Ivette. Quiero darle la palabra primero a Patricia, que es la invitada del día de hoy. Y Patricia, lo primero que queremos preguntarte es, ¿cómo se ha protegido el derecho de la salud y la vida en un estado federal como es Brasil? Cuéntanos un poco cómo es eso. Ok, gracias, profesora Ivette, profesora Marcela Peredo. Es un gusto estar aquí en un webinar organizado por la Universidad Autónoma de Chile. Yo estuve en la universidad el año pasado físicamente y es siempre un gusto volver, mismo que sea por medios virtuales. Espero que en poco tiempo vuelva a ser posible que nos reunamos físicamente de nuevo, es que estemos todas juntas. Tengo mucho cariño por la Universidad Autónoma porque siempre soy muy bien recepcionada aquí, por lo tanto es una alegría ese evento. Sobre cómo ha funcionado el combate al COVID en Brasil, que es una federación. Voy a explicar un poquito antes cómo funciona el Brasil como federación para que se pueda comprender cómo está pasando el combate al COVID en esa federación. Porque tenemos algunas idiosincrasias que hay que entender para lograr comprender mejor cómo funciona toda la cuestión de la sanitaria en este contexto. Entonces, somos una federación. ¿Por qué somos una federación? Porque somos un país con más de 210 millones de habitantes, más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Por lo tanto, tenemos dimensiones continentales y regiones con problemas muy diferentes, con culturas diferentes, con climas diferentes, con dificultades diferentes. Entonces, por ejemplo, el norte es muy seco, es muy pobre, tiene problemas de educación, de acceso a todos los servicios públicos, etc. El sur es muy más desarrollado, es frío, tiene mucho más acceso a la educación. Entonces, que en un país con esas características tan distintas, es sabio entregar parte de las decisiones, de la legislación, de las competencias administrativas a lo local, porque hay mucha distinción.
Esa es una de las razones de la adopción de la federación en Brasil. Y la otra clásica, que es la contención de una posibilidad de poder abusivo ejercido por la Unión. Porque como cada estado tiene sus propias competencias, como cada municipio tiene sus propias competencias, de un cierto modo eso contiene eventuales excesos del presidente, de la Unión de modo general. Pero nos organizamos de una forma muy particular, porque de hecho somos 26 estados, el Distrito Federal y más de 5.500 municipios. Y en nuestra federación, tanto los estados como los municipios son miembros autónomos. Cada uno de ellos tienen su propio poder legislativo, su propio poder ejecutivo, y además tenemos poder judicial estadual y poder judicial federal. Cada estado se organiza por su propia constitución estadual, además de haber que respetar a la federal. Cada municipio se organiza por su propia ley orgánica municipal, además de deber respetar la constitución estadual y la federal. Entonces es una multiplicidad de reglas, etcétera, y hay competencias específicas de los municipios, competencias específicas de los estados, tanto en materia legislativa cuanto en materia administrativa. La salud, por ejemplo, es un tema de competencia que llamamos común. Todos pueden legislar sobre salud y deben ejercer competencias administrativas en materia de salud. Pues esa es nuestra situación. Ahora, volviendo un poquito a nuestra historia para que se comprenda cómo interpretamos eso y cómo eso funciona en la práctica, porque esa es la norma. Ahora, ¿cómo funciona en la práctica? En la práctica, Brasil es una colonia fue una colonia de exploración de Portugal. Nosotros aquí comprendemos el tipo de colonización que pasó en América como o de exploración o de asentamiento. La colonización de exploración es aquella en que se vino para el país para explorar y por lo tanto para sacar y llevar para la metrópolis. Y toda la comprensión de lo público, de cómo funcionan las cosas, es un reflejo de esa colonización. Entonces, los portugueses que aquí llegaron entregaron ciertos derechos de exploración a algunas familias locales que pasaran a ejercer poder económico, poder político en la región, pero con el objetivo de generar riqueza para la metrópolis y para sí misma. Y eso nosotros llamamos aquí de patrimonialismo, que es una comprensión de que el Estado está al servicio de producción de riqueza individual y de riqueza privada y de clientelismo. Yo soy cliente del Estado, el Estado tiene que entregarme y no yo al Estado. Es diferente, por ejemplo, de cómo se pasó la colonización de los Estados Unidos, en que los colonos llegaron a los Estados Unidos porque querían vivir allá, desarrollar aquel país y formar un nuevo país donde podían ejercer sus derechos de libertad religiosa, de libertad de expresión. Entonces, que desarrollaron el país con esa preocupación. Entonces, en Brasil empezamos así. Y por haber empezado así, se creó una mentalidad que aún está un poco presente hoy, de que el Estado está a servicio del particular, en el sentido de que una parte del Estado es mío, está aquí para generar mi propia riqueza. ¿Cuál es la relación entre eso y el funcionamiento de una federación? Es que
el poder local aún comprende el Estado como una parte de sí mismo, como el poder económico local, como algo que tiene que estar a su servicio. Y por consecuencia, si tú quieres un Estado menos parcial y más no personal y más preocupado con el interés público, cuanto más te afastas del ambiente local, más logras ese objetivo. Entonces, si una materia es de competencia de la Unión, el nivel de influencia que esas familias tradicionales locales, que ese poder local es capaz de ejercer es menor. Entonces tenemos un conflicto. Al mismo tiempo que, del punto de vista de administración del Estado, la federación es muy importante porque tenemos mucha diversidad y es importante que se pueda decidir localmente. Muchas veces cuando se decide localmente, esas decisiones son capturadas por intereses económicos que no son el interés de la mayoría del país y sin de esas élites más tradicionales. Y el Supremo Tribunal Federal comprende eso. Eso resultó a lo largo de los 30 años de vigencia de la Constitución de Brasil en la construcción de una jurisprudencia por el Supremo que limita la idea de federación. Entonces, tenemos una federación en la norma, pero en la práctica el Supremo está siempre diciendo no, siempre que puede, dice, hay que repetir los estándares federales, hay que repetir los estándares federales, porque repetir los estándares federales es una forma de evitar captura. Entonces, esa es la situación. En términos de competencia, de distribución de competencias, la lógica, el criterio principal es que cuando una cuestión es de interés nacional, la competencia es de la Unión. Cuando hay particularidades locales, lo complementan los estados y municipios. Y si la predominancia del interés es estadual o municipal, entonces la competencia es del estado o del municipio. Una pandemia de carácter global y por lo tanto que alcanza al país todo, sería de modo general un problema nacional y no un problema local. Entonces debíamos seguir el criterio de la predominancia del interés federal. Pero nosotros tenemos ahora un presidente que desde el primer momento se manifestó muy resistente en hacer distanciamiento social y en parar algunas actividades económicas para proteger la salud de la población. Porque él no cree en el virus, Patricia, perdón que te... Él ha dicho, o sea, según lo que se ha visto acá en la prensa, que como algunas declaraciones, no sé si una cosa de la prensa, o sea, una cosa que en Brasil la viven así también, que como que él al principio no ha creído mucho en el virus. Sí, dijo que era una pequeña gripe, que no iba a parar el país por eso, pero ahora está claro, nuestros números son 47.748 muertos. Nosotros somos el país el segundo país con más muertos en el mundo. Solo no superamos aún el Estados Unidos. Y 978.000 infectados. Entonces no podemos decir que es solo una gripita, porque no, sí. Entonces, al mismo tiempo está muy preocupado con la economía y hay que preocuparse con la economía porque la economía también amenaza la salud y la vida de las personas, porque solo tenemos dinero
en el sistema de salud porque hay una economía funcionando, había una economía funcionando. Entonces, él fue muy resistente al distanciamiento social, se manifestó contra eso y todo. Y el Supremo se quedó con un problema, fue judicializado porque los gobernadores, los jefes del Ejecutivo de los estados y de los municipios, empezaron, si el presidente no lo hace, no lo hacemos nosotros. Y empezaron a bajar decretos determinando el distanciamiento social. Y allá eso llegó al Supremo porque había un conflicto de competencia entre la Unión, los estados y los municipios. Y el Supremo, sí, y el Supremo flexibilizó su jurisprudencia para decir, normalmente el criterio es nacional, porque cuando un problema es nacional, el criterio, la definición es de la Unión y por lo tanto del presidente, pero si hay problemas locales específicos, etcétera, los municipios y los estados pueden ser más protectivos y por lo tanto, la legislación federal es lo mínimo y estados y municipios pueden ser más rigurosos en la protección. Y con eso se solucionó el problema federativo y de hecho, las medidas que tenemos hoy de paralización de escuelas, paralización del funcionamiento de shoppings, y todas esas medidas son por decretos de los gobernadores de los estados y municipios. No tienen el apoyo del presidente. Entonces, sobre las medidas... Disculpa, Patricia, perdón, claro. es que me llama mucho la atención porque esta parte yo no la conocía en profundidad. O sea, ¿el federalismo sí ha ayudado, o crees tú que ha ayudado para detener la pandemia en ese punto? No creo que haya ayudado para detener la pandemia. ¿Ya? Creo que de modo general había una resistencia a un federalismo pleno por la captura de los gobiernos locales, pero que en ese momento el federalismo nos está salvando, porque podemos decretar medidas complementarias de protección a la salud de la población. Entonces, el federalismo en ese momento está mostrando cómo de hecho tiene un rol en la contención del ejercicio excesivo de poder por la Unión y por el presidente. Por la Unión, sí, y por el presidente. Sí. Está actuando como un freno, un contrapeso. De hecho, recuerdo claramente, porque yo veo bastante, trato de ver bastante los noticieros de Brasil y he visto varias ruedas de prensa del gobernador del estado de São Paulo, que ha sido uno de los grandes, digamos, propulsores de medidas de carácter estatal porque claro, el estado de São Paulo es quizás el estado que más afectado está con el coronavirus. Hay mucha diferencia entre la afectación en los distintos estados y eso tiene que ver con muchos elementos. Tiene que ver con el nivel de urbanización, cuanto más peor, con el nivel de saneamiento, si tenemos menos saneamiento tenemos más virus. De modo general, cuanto más vulnerable es una población, cuanto más pobre es una población, más infección tú tienes. Entonces, no hay tampoco que reaccionar del mismo modo en todos los lugares. Hay lugares que están más afectados y menos. Y hay también una relación con la capacidad del sistema de salud de cada estado. Hay estados más preparados y estados menos preparados. Entonces, a veces tú tienes un estado que no está tan infectado así, pero que tiene 98% de comprometimiento de su sistema de salud. Eso significa que no está tan infectado así, pero que no puede recibir más ningún paciente. Entonces, es una situación de colapso a veces mayor que un estado que tiene mucha infección, pero mucha capacidad en el sistema de salud. Entonces, tenemos diferentes situaciones y es prudente entregar algún poder, de hecho, a los gobernadores de los estados y del municipio. Y eso es materialmente lo que está siendo hecho. Ese decreto,
cuando se decreta una medida por medio del decreto con fuerza de ley, ella vale inmediatamente y tiene el mismo valor de una ley. Por lo tanto, puede alterar una ley mismo siendo un decreto del Ejecutivo, pero tiene que ser aprobada por el Congreso en el plazo de 60 días. Pero ya vale inmediatamente. Entonces, el presidente edictó varios decretos con fuerza de ley por medio de los cuales estableció auxilio monetario, financiero, económico a los trabajadores informales. Entonces, si tú no tienes un empleo, esos son los mayores afectados. Si no tienes un empleo, tienes derecho a 600 reales de auxilio mensual por 3 meses. Y tal vez sea alargado ese plazo. Y el gobierno autorizó la reducción de la remuneración de los trabajadores, pero al mismo tiempo estableció una complementación económica paga por el gobierno, que es parcial, que no complementa todo, pero que complementa una parte. Y el objetivo de eso fue tratar de impedir una demisiones en masa de trabajadores, porque como las empresas tuvieron que parar de funcionar por el distanciamiento social, tenían que cortar costos inmediatamente. Y la forma más rápida de cortarlos era demitir a los empleados. Entonces, para que eso no pasara, el gobierno estableció una forma de reducción combinada con pagamento complementar parcial de valores por el gobierno. También estableció suspensión de pagamentos de algunos tributos por las empresas y además estableció líneas de crédito para las empresas menores. El tema es que hay muchos problemas burocráticos para implementación, entonces que no está implementado plenamente, hay gente recibiendo, gente que no está recibiendo, etc. Pero hay, de hecho, medidas normativas para ofrecer algún apoyo a la población y a las empresas, sobre todo las menores, para enfrentar ese momento. El tema es que esas medidas vienen al mismo tiempo con algunas otras medidas que esas sí son un poquito polémicas porque generan una cierta reducción de derechos, pero imagino que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Exactamente. Y ahora le hago la misma pregunta, pero a Marcela. Marcela, cuéntanos cómo ha sido la situación aquí en Chile, también para ilustrar a nuestro público brasileño que va a ver este video. ¿Cómo ha sido protegido el derecho a la salud y la vida en Chile? Gracias, Ivette, gracias, Patricia. Mira, la verdad que es una alegría estar las tres juntas, primero que todo, porque es muy interesante ver cómo se va aplicando el fenómeno, cómo el coronavirus es un fenómeno que nos va afectando a todos nuestros países latinoamericanos y que en definitiva hemos ido tomando las distintas medidas para poder frenar también el tema económico, etcétera, y la puesta a prueba a todos los gobiernos. Con mayor o menor éxito es una cosa que yo creo que el tiempo va a evaluar. Claro, acá en Chile, en términos de norma, para explicarles sobre todo a los amigos de la Universidad de Patricia, es que en definitiva hay unas acciones que se interponen, se llaman acciones de protección. Nosotros no tenemos, a diferencia del Tribunal Supremo Federal, nosotros tenemos un Tribunal Constitucional y tenemos el Poder Judicial de manera separada. No hay una especie de Tribunal Supremo Federal en Chile, ¿no? Ese Tribunal Supremo Federal, con las competencias que tiene de la Constitución brasileña, es en realidad nuestro Tribunal Constitucional. Ese sería como guardando las proporciones, ¿no? Eso sería como la especie de símil sobre control de constitucionalidad de la ley.
Entonces las acciones que son de protección directa de derechos fundamentales, como salud y vida, se interponen ante las Cortes de Apelaciones. Y en definitiva, la judicialización en ese sentido se presenta cada vez que cualquier persona, por el artículo 20 de la Constitución, estima que se ha infringido su derecho a la vida, o su integridad física o psíquica. Lo curioso, y que es una cosa que estaba antes en Chile viéndose por el proceso constituyente del 18 de, o sea, del estallido social del 18 de octubre, que quedó como congelado por lo de la pandemia, a mi juicio, es que en Chile no hay una acción directa de protección por la libertad o el derecho a la salud, pero eso no ha impedido que igual se hagan revisiones y de hecho, como lo veremos, lo voy a dar un par de casos después, han habido acciones de protección en contra del presidente y en contra del ministro. Más allá de si se configura o no la causal, la idea de la acción de protección de derechos fundamentales en Chile de manera directa tiene que ver con una acción, o sea, los presupuestos básicos en la norma, el artículo 20, son acción u omisión que, digamos, amenace, perturbe o prive del derecho fundamental. Pero no todos los derechos fundamentales, que es una cosa que siempre ha sido muy debatida, es que no todos los derechos fundamentales son susceptibles de acción de protección. Entonces, vida sí, pero salud no. Y eso ha dado lugar a que cuando un derecho no tiene protección directa, en Chile surge una doctrina, que ya más que doctrina es una realidad, que es la propietarización de los derechos, que a través del derecho de propiedad, como la persona es titular, la 19 número 24 de la Constitución dice, las personas son, digamos, propietarios de cosas corporales o incorporales, esto es como medio técnico, pero en el fondo incorporales quiere decir derecho. Entonces, finalmente dice, usted es dueño de su derecho, es sencillo, y como usted es dueño de su derecho, entonces vaya por el 19 número 24, y ahí la Corte recibe y lo acoge. Entonces, y no hay, aunque seamos un Estado unitario, a diferencia de Brasil, no hay una idea de cómo puede comportarse el tribunal, porque en Chile las sentencias tienen un efecto relativo. Entonces, tú puedes presentar algo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que ahora está de moda por un tema que pasó ayer de pensiones. Puedes presentar algo en la Corte de Apelaciones de Antofagasta y te puede decir que, bueno, puedes presentar algo en la Corte de Apelaciones de Santiago y puede que la respuesta no sea la misma. Entonces, va a depender de cada juez que decide el caso. En el proyecto de Bachelet, que era un proyecto de reforma constitucional, se sugería la tutela de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, como pasa en Alemania, o como pasa en la mayoría de los países, para ejercer la acción directa. Pero finalmente eso no se ha concretado y el tribunal no ha querido, porque en Chile, aquí hay un tema también de órgano, ¿sabes? En Chile el Poder Judicial con el Tribunal Constitucional no tienen relación de subordinación o dependencia. El Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial. Entonces, lo que diga, lo que diga la Corte Suprema no siempre es lo que el Tribunal Constitucional piensa. De hecho, generalmente no están de acuerdo. En la práctica ha pasado en varios casos, que no tienen que ver con la pandemia, por eso lo dejo hasta ahí. Pero es una cosa que en el fondo, una cosa, como decía Patricia, que me encantó esa distinción, es lo que dice la norma. Ahí está la posibilidad de tutelar cualquier derecho y si no está directamente, se hace por propiedad. Y otra cosa es lo que puede pasar en términos reales, porque eso va a depender de cada tribunal. Bien, interesante, muy interesante. Son realmente dos sistemas bien diferentes, y con reacciones también distintas respecto a cómo, o sea, frente a la propia pandemia y todas las consecuencias económicas y sociales que esto ha traído. Y esto me lleva entonces a hacer la segunda ronda de preguntas. Y en este caso le pregunto a Patricia. Patricia, ¿cuál ha sido el rol del Supremo Tribunal Federal para la protección de esos derechos fundamentales? Y nos podrías comentar algunos casos relevantes que se hayan dictado en esta materia en los últimos tiempos. Sí, claro.
el rol del Supremo es el rol más amplio que ustedes pueden imaginar. Y para explicarlo, voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema en Brasil judicial. De una cierta forma, es similar al chileno en el sentido de que tenemos tribunales estaduales, muchísimos, que están, entonces tenemos los jueces de primer grado, de primer piso, los tribunales que reciben las decisiones de los jueces en apelación, los tribunales estaduales. También tenemos jueces de primer piso federales y tribunales federales que reciben apelaciones de esas decisiones. Después de del primer y segundo piso, se puede ir al Superior Tribunal de Justicia cuando hay violación a norma federal infraconstitucional. Y se puede ir al Supremo Tribunal Federal cuando hay violación a norma constitucional o para control de convencionalidad. Nuestro Supremo, a su vez, se puede acceder al Supremo Tribunal Federal. Nosotros tenemos una mezcla de lo que llamamos control difuso de constitucionalidad con control concentrado de constitucionalidad. El difuso es ese control que empieza en un caso concreto entre partes que están disputando un derecho y que va subiendo hasta que llega al Supremo Tribunal Federal porque involucra alguna materia constitucional. Y se llega por un tipo de apelación que nosotros llamamos de recurso extraordinario. Y es extraordinario justamente porque solo cabe en materia constitucional, no revisamos hecho, no tratamos de materia infraconstitucional, nada. Esa es una forma de acceder al Supremo. La otra forma es por medio de acciones directas de constitucionalidad. Tenemos la acción directa de inconstitucionalidad para que el Supremo afirme la inconstitucionalidad de una norma, la acción declaratoria de constitucionalidad para que él afirme la validad de una norma que está con aplicación controvertida. Tenemos la arguición de descumplimiento de precepto fundamental, por la cual el Supremo puede examinar inclusive actos administrativos que no están de acuerdo con la Constitución. Y tenemos la acción directa de inconstitucionalidad por omisión cuando la violación constitucional es producto de una omisión del poder público. Entonces, se violan derechos porque el poder público no está en acción y no porque hizo algo. Entonces tenemos muchos instrumentos para acceder al Supremo. Las acciones directas no las pueden proponer cualquier ciudadano, pero el rol de legitimados especiales es amplísimo. Las pueden proponer el presidente de la República, el procurador general de la Fiscalía, que es una especie de defensor del pueblo aquí, el Congreso Nacional, la Cámara de los Diputados, el Senado Federal, cualquier partido político que tenga representación en el Congreso Nacional, cualquier entidad de clase de ámbito nacional, todas las confederaciones sindicales. Entonces, es enorme el rol de legitimados. La Constitución brasileña, por su vez, es enorme, analítica, habla de todo, tiene un rol amplísimo de derechos individuales, protege a todos los derechos sociales, salud, habitación, y lo que más puedas imaginar, acceso a la cultura, todo está en la Constitución, protección del medio ambiente y
y usa términos, conceptos jurídicos indeterminados, muchos principios para hacerlo. Entonces, casi cualquier tema importante se puede reconducir a la Constitución, se puede discutir a la luz de la Constitución. Entonces, el nivel de judicialización que tenemos para el Supremo es amplísimo. Y el Supremo un poco que acumula las competencias que creo que en Chile son de la Corte Constitucional más de la Suprema. Sí. Entonces, es un órgano muy fuerte, muy presente, que acaba involucrado en todos los conflictos más importantes y políticos. Entonces, yo quería traerles los números de acciones de COVID en Supremo, porque si tenemos un número enorme en Supremo, imagínate en los estados. No logré porque justamente hoy la página web no está funcionando, pero yo me acuerdo que teníamos más de miles, casi 2000 procesos en curso en el Supremo solo sobre COVID. Se creó un panel COVID en la web para que la población pudiera acompañar todos los casos sobre COVID que estaban en el Supremo, y el Supremo estaba dando prioridad al juzgamiento de esos casos. La mayor parte de los casos son de habeas corpus, que son acciones relacionadas a la restricción ilegal de la libertad de las personas. Yo creo que eso pasa porque tenemos un problema serísimo de contagio en el sistema prisional brasileño, que es muy colapsado. Y después, en el segundo o tercer mayor conjunto de casos, había una alternancia entre mandados de seguridad, que son como acciones muy rápidas contra medidas autoritarias de autoridades públicas, o acciones directas para control de constitucionalidad, que hay muchísimas, porque a cada decreto ley del presidente de la República se propone una acción en el Supremo, lo que coloca al Supremo en el medio del conflicto político que hay un poco entre el presidente, el Congreso y en ese momento también con el Supremo. Eso me lleva a los casos relevantes que creo que van a ayudar a comprender por qué se judicializa todo. Y se judicializa todo porque juntamente con las medidas muy importantes de apoyo a la población y a las empresas, vienen medidas que pueden significar un enorme retroceso democrático y una gravísima desprotección de derechos fundamentales clásicos que están tutelados en la Constitución. Entonces voy a empezar por ejemplos. La mayoría de casos de decretos, leyes del presidente, que por lo tanto valen inmediatamente, revocan las leyes, pero que que tienen que ser confirmados por el Congreso para que sigan con validad. Pero el tema es que, como valen inmediatamente, pueden producir daños inmediatamente, antes que el Congreso pueda manifestarse. Entonces, que antes que el Congreso se manifieste, a veces el Supremo tiene que evaluar la constitucionalidad. Entonces, el primer caso que me gustaría mencionar fue un decreto del presidente que determinó a todas las empresas de telefonía fija y móvil que compartiera todos los datos personales de sus clientes, o sea, todos los brasileños, con un instituto del gobierno. Eso significaba entregarnos nombres, los números de teléfono, todas las direcciones y no sé qué más. Pero la justificativa era que ese instituto es un instituto de investigaciones del gobierno que controla una serie de datos que serían importantes también para el combate a la pandemia. Pero el decreto no vinculaba el uso de los datos a la pandemia
Y hoy nosotros enfrentamos un problema muy grave de fake news, muy similar a lo que pasó con Cambridge Analytica en los Estados Unidos, que es usar datos personales para manipular, para torpedear la población con informaciones falsas y manipular la formación de la comprensión de la población sobre lo que pasa en el espacio público. Entonces había un gran riesgo de que compartiendo esos datos, ellos pudieran ser usados para ese tipo de manipulación. Lo suspendió el Supremo, ese decreto. Después se pasó un otro decreto alterando a la ley de acceso de los brasileños a la información. Esa ley fue una ley muy celebrada cuando fue aprobada, porque garantizaba a cualquier ciudadano toda y cualquier información que quisiera sobre lo que pasa en los órganos y con las autoridades públicas. Porque de hecho nuestra Constitución garante la publicidad de los actos de los poderes públicos. Y eso permitía un control ciudadano sobre lo que hacían el presidente, lo que hacían los diputados, cómo votaban y todo eso. Entonces, ese decreto alteraba esa ley para decir que no había más obligación del gobierno de prestar ninguna información durante la pandemia, solo si fuera conectada con la pandemia. La interpretación sobre lo que es conectado o no con la pandemia sería del gobierno y no cabería apelación en caso de discordancia. Y eso significaría una violación enorme al derecho individual a la información sobre lo que pasa en el espacio público, lo que es fundamental para el ejercicio del voto, para formar una opinión sobre cómo se comportan las autoridades. Y el Supremo de nuevo suspendió ese decreto. El Supremo juzgó el conflicto de competencias entre Unión, estados y municipios sobre distanciamiento social. Hubo en algún momento la intención del gobierno federal de hacer una propaganda contra el distanciamiento social. La propaganda, el vídeo se llamaba "El Brasil no puede parar". Si tú amas a tu país y quieres salvar a tu país y no quieres que la economía quede destruida, salga a la calle y vete a trabajar. Y entonces teníamos todos los decretos de los gobernadores que determinaban a la población que se quedaran en casa, y un video circulando en las redes diciendo salgan. Pero no era un video oficial, pero era un video oficial, con el imagen de la bandera y todo eso. Y entonces se propuso una acción para que el Supremo impidiera la circulación. El Supremo definió una medida cautelar determinando la suspensión de la circulación, y después el gobierno declaró que no seguiría con eso y entonces la acción acabó. Después y finalmente, es muy importante ese último, el gobierno entró con una acción en el Supremo Tribunal Federal pidiendo para que sus decretos provisionales tuvieran validez por plazo indeterminado y no más por 60 días, prorrogables por más 60 hasta manifestación del Congreso. Hoy, si el presidente edita un decreto provisional, un decreto con fuerza de ley, y el Congreso no aprecia en 60 días más 60, 120, ese decreto pierde su validez, no vale. Y eso era una forma del Congreso rechazarlo, sin votar. Él puede votar y decir no, y él puede rechazar simplemente no haciendo nada. ¿Qué pide el presidente? Que tenga validad por toda la pandemia, mientras hayan efectos de la pandemia, lo que se puede interpretar de muchas formas, y con o sin manifestación del Congreso. Eso daría un enorme poder legislativo al presidente de la República y concentraría aún más poderes en él, y un poco que sacaría la relevancia del Congreso
en tema de legislación sobre la pandemia. Y el Supremo entonces rechazó, el Congreso vino, dijo, no, no hay razón para eso, nosotros ya cambiamos nuestro sistema de deliberación para que podamos deliberar virtualmente mientras haya pandemia, no hay razón para eso, y el Supremo también rechazó ese pedido. Entonces, son algunos casos que muestran cómo tenemos la democracia en riesgo, cómo tenemos derechos fundamentales en riesgo a pretexto de la pandemia, y es algo que creo que no es solo aquí. Hay un artículo muy interesante de Mariela Morales del Instituto Max Planck y de Flavia Piovesan, que muestra como que la militarización, el retroceso de derechos fundamentales y el riesgo para el Estado de Derecho generado por medidas tomadas durante la pandemia es un poco algo que está pasando en toda América Latina, con cancelamiento de elecciones, etc. Entonces... panorama complicado, Sí. Panorama bastante complicado. Y bien, muchísimas gracias, Patricia. Y ya para ir cerrando, en estos últimos minutos le damos la palabra a Marcela. Marcela, ¿nos puedes contar cuáles son los casos más relevantes que se han discutido aquí judicialmente en Chile sobre este tema? Sí, mira, me llamaba la atención que acá no ha habido muchas notas de prensa respecto de la cantidad de casos presentados. A propósito de este seminario que organizamos con Patricia y contigo, me puse a mirar porque dije, a lo mejor no ha pasado nada. Y me encontré con la sorpresa de que en definitiva igual se habían presentado muchos casos, 80 y algo más o menos, que igual es bastante, 82 aproximadamente, acciones de protección. Una la presentó, una me parece muy interesante porque habla sobre lo que explicaba un poco Patricia ahí de qué pasa con la democracia y los poderes y el Estado de Derecho, porque una la presentó el senador Navarro en la Araucanía en contra del presidente Piñera y como autoridad, digamos, no contra la persona. Y en contra del exministro que es, Jaime Mañalich. Y ahí él, en el fondo les pide que hace una acción por derecho a la vida y salud, y entonces pide que se decrete porque no han decretado la cuarentena total en Temuco, que fue el primer lugar, Patricia, está, tú sabes, en el sur, y fue uno de los primeros lugares más afectados porque como que la pandemia en Chile ha ido de sur a norte, de lugares más fríos con los distintos climas a lugares más, bueno, acá en Santiago ya está un poco ya desatado. Entonces, Navarro, el senador Navarro presenta esta solicitud a la Corte y luego el tribunal no se pronuncia directamente sobre ella y le dice que la presentación es extemporánea. Entonces, ni siquiera se remite para decir si está bien, si está mal, solo que está fuera de plazo. De una línea la resolución, o sea, de verdad es una línea y no hace otra. Y yo creo que ahí en ese instante tal vez no quiero comprometer a Patricia por el rol que tiene el Tribunal Supremo, pero deben haber muchas presiones en los pobres jueces en el sentido de ver que en el fondo un senador, por eso hago la acomodación, un senador como que Montesquieu, la separación de funciones, se nos ataca un poco, porque un senador hace una presentación ante el presidente de la República y ante un ministro, entonces como que demandante y demandado no debe ser tan fácil de resolver, me imagino, no he estado en esa posición, gracias a Dios. Y lo otro caso que a mí me llamó mucho la atención, bueno, es el caso de una municipalidad, que lo quise traer también, una municipalidad de María Pinto. Acá en Chile se establecieron, Patricia, y al principio, de hecho todos decían que estaban funcionando como un Estado federal, porque al principio se hicieron cuarentenas parciales. Entonces, por ejemplo, Ivette y yo vivimos en la misma comuna, ¿cierto? Entonces, no hay problema porque en general hemos estado en cuarentena durante los mismos periodos, pero luego si pasamos a la comuna del lado, ya a lo mejor no era lo mismo, porque dependiendo de cada comuna dentro de Santiago, que es lo más grande de cantidad de habitantes que hay,
dependía mucho si estaba o no estaba. Y esta comuna, que es de María Pinto, una comuna rural, que es parte de la región metropolitana, pero no está en el centro de la región metropolitana. Son comunas más rurales que están alrededor. Entonces se presenta el caso en el sentido de que el alcalde, también eso ha sido otra disputa muy fuerte en términos de posible judicialización, los alcaldes versus el Ministerio de Salud en Chile. Aunque los alcaldes no tienen tantas potestades por el Estado unitario como en Brasil, tienen muchas menos potestades, solo de carácter administrativo. Entonces, pero en este caso han tenido harta fuerza política, la verdad. O sea, con la pandemia se han invertido un poco los roles. Y al respecto se hace la presentación y en el fondo se dice que se atenta también contra el ex ministro de Salud, y se dice que atenta contra la vida y contra el medio ambiente, y yo creo que ahí, bueno, y contra el derecho a la salud. Me parece que ahí hubo un problema que está mal presentado, pero la Corte, lo curioso es que la Corte, porque no podía hacerlo directamente, la Corte no alega tanto eso, sino que hay una parte que me gustaría leerles, porque me parece súper interesante, que la marqué con amarillo. Dice, lo reclamado versa sobre políticas estatales en materia de salud. Entonces no son materias que puedan ser conocidas por esta vía. Y también lo declara, o sea, no lo acoge. No lo acoge ni en lo absoluto. Porque en el fondo dice, estos son materias de políticas estatales, y yo, a partir de la acción de protección, no voy a controlar política estatal. Entonces, como una suerte de deferencia, por decirlo así. Sí, Entonces, la verdad es que ha sido nosotros controlamos inclusive políticas estatales. Sí, sí, es que lo curioso es que si lo vemos en el estado de emergencia que tuvimos en octubre, sí se controlaron todos los estados de excepción y sí se controló todo aquí en Chile. Pero la pandemia ha generado una especie de inmovilización de la judicialización, voy a inventar una palabra rara, pero como inmovilización de la judicialización. O sea, no es cuestionable porque en el fondo estamos tratando de salvarnos. Como al principio Chile supuestamente manejaba también los casos, pero me parecía que era muy... Sí, pero muy el tema es que habrá un post-COVID. Y tenemos que llegar al post-COVID con derechos y democracia. Esa es la sí, preocupación aquí. sí, yo creo que a lo mejor ahí de pasado se puede que se interpongan, pero a mí me llama la atención porque el fondo tiene que ser en el momento de la afectación. Y si al momento de la afectación no ha prosperado, porque han actuado con deferencia los tribunales chilenos, no sé si después van a reaccionar o no, porque es una cosa que pareciera ser como que lo han dejado en un problema de competencia, que es una cosa muy formal, y no en un punto de sobreprotección de garantías de derechos. Igual llama la atención eso, porque el 18 de octubre, cuando fue el problema social, la respuesta de los jueces fue totalmente distinta. Entonces, habría que dar más tiempo para saber cuál es la razón de eso. Claro, claro. No sabemos. El tiempo lo dirá. Bueno, queremos realmente agradecer la presencia de tanto de Patricia como de Marcela en este webinar. Yo creo que podemos hablar muchas más horas sobre esto. Sí. Lamentablemente el tiempo es una especie de espada implacable y lamentablemente tenemos que cerrar, pero no lo quisiera hacer sin antes agradecerle muy gentilmente a Patricia por su presencia el día de hoy con nosotros, mandándole un gran abrazo a todos los amigos de Brasil. Sí. Y también a Marcela, que también nos ha apoyado y nos ha orientado y nos ha brindado también una visión de qué está pasando en Chile. Entonces, nos despedimos hasta aquí y los esperamos en una próxima oportunidad.